Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan que habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado Jorge Gandini del Partido Nacional. Gracias por estar en quienes quieren. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Estoy a la orden. En esta semana el Poder Ejecutivo emitió un decreto que permite a la policía, al Ministerio del Interior, desarmar o de alguna forma controlar una manifestación que esté interrumpiendo el paso en las calles sin avisarle previamente a un juez. ¿Está conforme, de acuerdo con esta medida que tomó el presidente de la República? Yo creo que la base de nuestro ordenamiento constitucional y jurídico establece que la libertad, entre ellas la libertad de circulación, no se puede impedir salvo por razones de interés público o normativas legales que lo impidan. Y se había hecho una cuestión entendida desde el gobierno del Frente Amplio que eso se podía interrumpir y no pasaba nada. Se podían ocupar lugares de trabajo, se podía impedir el ingreso a los lugares de trabajo a quienes querían trabajar o se podían cortar las calles para manifestar, porque el Frente venía de la oposición y lo hacía. Yo creo que no se necesita un decreto para eso. Quizás el matiz es sin avisar a la justicia. Yo creo que el matiz es, lo debe hacer y avisar a la justicia después, pero debe actuar inmediatamente porque tiene que proteger el interés de los demás, la libertad de los otros. Quienes quieren manifestar, quienes quieren reclamar, deben poder hacerlo sin violentar los derechos de otros, generando no solo incomodidades, sino incluso situaciones de riesgo. Así que yo en términos generales estoy de acuerdo y espero que esa cabeza se expanda hacia otras áreas donde el Frente Amplio desde el gobierno mantiene contradicciones importantes. Por ejemplo, la ocupación de un lugar de trabajo no se permite si el lugar de trabajo es público. O sea, cuando el patrón es el Estado, hay que desalojar. Cuando ocuparon la Torre de Antel, que llegaron los de uniforme negro con el palo, y en un rato, como de lugar, sacaron a todo el mundo. Y esto pasó en otros organismos. El decreto excluye expresamente las ocupaciones por un tema de huelga. Sí, pero se entiende menos, porque lo que hay en juego es un tema de libertad. ¿Por qué no van a dejar que ejerza su libertad aquel trabajador que quiere ir a trabajar y le ocupan el lugar? ¿Dónde está la extensión de derecho de huelga? Si una asamblea de 40 personas toma una decisión por 200 y hay entre los que no fueron gente que quiere ir a trabajar, ¿por qué no los dejan entrar? Es el derecho de unos impuesto sobre la libertad de otros. Y bueno, esto de este decreto por lo menos cambia un poco esa cabeza tan cerrada que existía en el Frente Amplio, porque ha tenido que enfrentarse con el más terrible de los opositores para cualquier gobierno, que es la realidad. Con este decreto, manifestaciones como la del otro día en la ruta porque atropellaron a una familia y los vecinos se van a ocupar, no se podrían hacer. Y bueno, yo creo que los vecinos pueden tener otras maneras de hacerlo, pueden lentecer el tránsito dando un volante, nadie va a decir nada. Ahora, cortar el tránsito y no deben poder hacerlo. Tampoco se podía haber hecho una manifestación por el Día de la Mujer porque se ocupó todo el 18 de julio. Pero eso también está regulado, con un permiso determinado, solicitándolo por un evento, si la autoridad lo establece y toma las medidas necesarias, y tú de mañana ya te avisan las radios y demás que hay un desvío, bueno, como cuando se hace un acto, cuando hay un acto público, eso es diferente. Otra cosa es hacer esos cortes, quemar cubiertas, qué sé yo, y cortar una ruta. Jamás podrían haber autorizado hacer la marcha del 8 de marzo en la ruta interbalnearia, porque generaría un problema que no tiene solución. ¿Le sugiere algo que el decreto diga que la policía puede pedir el auxilio, o el Ministerio del Interior el auxilio de otros organismos públicos? No. Supongo que es una cuestión operativa nada más para poder operativizar, digamos. ¿No es una invitación al ejército? Bueno, un decreto no podría sustituir la Constitución. El Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en asuntos de seguridad interna porque no es su potestad. Su potestad es la defensa nacional y solo podrían hacerlo bajo medidas prontas de seguridad, que es un mecanismo previsto en la Constitución que requiere un marco parlamentario. O sea, si la policía se viera desbordada para cumplir con este decreto, usted dice que no puede llamar al ejército. No puede. Tiene que arreglarse como pueda. No, podrá pedirle a la Intendencia que le ayude a cortar unas calles, podrá pedirle a otros organismos que hagan algo que está dentro de sus potestades, pero no se me ocurre que sea para eso. ¿Esta es la mano dura que ustedes le reclamaban al Frente Amplio? No. Esto es la realidad que les revienta en la cara y tienen que hacer algunas cosas porque no pueden con ellas. Y bueno, lo hace por lo del otro día, y sí lo hace, pero también lo hace porque le están avisando que del sector del transporte de carga va a haber problemas graves en estos días, porque hay una conflictividad
por una cuestión de empresas con empresas, por cuestión de tarifas por un lado, pero también hay una cuestión de los trabajadores con las empresas de transporte, que empiezan a generar la posibilidad de que se produzcan. ¿Usted dice que se repite el sitio que en algún momento hubo de Montevideo, por ejemplo, empresa de transporte que sitiaron Montevideo? No veo que estén con esa cabeza los trabajadores movilizados, pero me parece que el gobierno se va curando salud porque sabe que este va a ser un año con mucho conflicto, porque va a haber mucho incumplimiento de promesas y entonces con tiempo ya va avisando. Esto le va a pasar en el debate de toda la rendición de cuentas. Pero en el caso de los trabajadores de transporte, ¿no sería el ejercicio del derecho de huelga? Que este decreto inhibe de participar ahí. Paran el camión en el cordón, donde dice permitido estacionar. Y ahí ejerce su derecho de huelga. Lo que no pueden es atravesar el camión e impedirme a mí que voy a trabajar o que voy a llevar a mis hijos a la escuela. No me pueden impedir pasar. ¿Debería denunciarse penalmente a quienes hagan eso? Si fuera delito, sí. ¿No es un delito por usted? Yo no sé si es un delito, no sé si está tipificado en el Código Penal, pero está claro que la obligación del Estado es garantizar las otras libertades de todos los demás ciudadanos, y si alguien se sobrepasa en sus derechos hay que ponerlo en su lugar. Hay dos temas que en estos días han ocupado mucho la atención pública. Uno es el caso del cambio Nelson y otro es el tema de la mega estafa o el calificativo de tamaño a lo que es el FONASA. En el caso del cambio Nelson ya hay dos propuestas de comisiones investigadoras en el Parlamento, ninguna hasta ahora ha prosperado, o una comisión legislativa, otra investigadora, y en el caso del FONASA hasta ahora nadie ha planteado que se investigue en el Parlamento una maniobra que más allá de la cantidad es importante por el impacto que ha tenido en la opinión pública. ¿Debería hacerse una comisión investigadora también por lo del FONASA? Primera cosa, son casos diferentes, pero tienen en común algunas cosas. La primera es que hay perjuicio para el Estado y para los particulares, y también tiene la coincidencia de que uno se pregunta en ambos casos, ¿dónde está el Estado? Un Estado que cada vez es más gran hermano, que cada vez se mete más en la vida de las empresas y las personas para controlar y saber y cruzar datos, y en ambos casos lo que hubo fue una gran ausencia del Estado para darse cuenta de lo que estaba pasando, tanto en el cambio Nelson, que era un banco paralelo, y entonces el Banco Central no se dio cuenta, como en el del FONASA, donde el BPS al menos, que es tan riguroso para controlar tu empresa, la de un vecino, la del piso de acá abajo, no pagás un mes y te muerden la yugular, y ahí resulta que había gente que se anotaba en empresas que no existían, no pagaban nada y nadie se enteró. Ambas cosas llaman la atención. En el caso del cambio Nelson, a ver, hoy, en estos días, se han producido reuniones del Banco Central en el Parlamento, una en el Senado y otra en Cámara de Diputados, donde vamos conociendo un poquito más de cerca la problemática. Pero está planteado, a partir de los informes de una preinvestigadora, la creación de una investigadora, y el otro informe del Frente Amplio no plantea una investigadora, plantea una comisión con fines legislativos. Dejemos las cosas claras. El Frente Amplio dijo truco, porque dijo, vamos a crear, no creó, pero anunció, vamos a crear una comisión investigadora para investigar las relaciones del Partido Colorado y el financiamiento de su campaña con el cambio Nelson. Esto fue lo que dijo. Y el Partido Colorado le contestó, quiero. Y le dijo, no, vamos a hacer una comisión con esos mismos fines, pero para el cambio Nelson, para Aire Fresco, para Fripur y alguna más. La empresa, de la agencia La 10 y CUTSA. Y el Frente Amplio se fue al mazo. El Frente Amplio no acompañó. Nosotros pensábamos que iba a acompañar y que iba a poner más empresas para investigar. Y nosotros le dijimos, en el mano a mano, vamos adelante. Nosotros, si nos dicen investigar, nosotros investigamos. Y no puso eso, sabiendo que tenía nuestros votos. ¿Por qué no, dice usted? Porque el informe del Frente Amplio, lo que dice el Frente Amplio, es mentira. Se lo digo acá en la cara. Le están mintiendo a la gente. Comisión investigadora hay una sola. Pero usted dice que se quiere proteger a empresas amigas. No sé. ¿Cuál es el tema? No sé, bueno, eso Porque yo no lo voy a adjudicar. No lo voy a adjudicar. El Frente lo que quiere es crear una comisión con fines legislativos. Dice allí, crear una comisión investigadora según lo dispuesto por el artículo 7 de la ley X. Bueno, el artículo 7 lo que dice es, el artículo 6 dice cómo es una comisión investigadora. El 7 dice cómo es una comisión con fines legislativos. A ver, usted dice que se quiere investigar a los otros, pero no a los propios. El Frente quiso hacer una jugada, aprovechar, se subió a una jugada. Dijo, acá vamos a aprovechar a ver cuál es el vínculo del cambio Nelson, Sanabria, ex senador Colorado, con el Partido Colorado. Y el Partido Colorado dijo, bueno, investiguemos, pero investiguemos más.
Investiguemos eso, pero además investiguemos a Fripur, que le prestaba el avión a Mujica y que tenía una relación que todos conocemos y que terminó cerrando, le debe $4 millones a la UTE, dejó a todo el mundo adentro, pero hizo grandes negocios con empresas eólicas. Por eso le reitero, Entonces, ¿se está protegiendo amigos entonces? Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene algún temor de que si empezamos a levantar los archivos, encontremos algo que no le conviene, supongo, porque el que no tiene nada que esconder no tiene problema de investigar. ¿Y ahí habría connivencia de un público con un privado? ¿Habría un acuerdo de un público con un privado que complicaría el Frente Amplio? Eso es lo que hay que investigar, qué sé yo. Nosotros nos preguntaron, nosotros dijimos, a las 5 estamos de acuerdo. Al Frente nos preguntó, pero ¿y si ponemos esta y esta? Estamos de acuerdo. ¿Usted, si no le llevan la investigadora esta, hace una denuncia penal para que se investigue? ¿Y yo por qué hacer una denuncia penal? Ya a ver, aire fresco, se va a presentar una denuncia penal, en breve, en estos días. La 10 ya está, la denuncia penal. Fripur, no hay ninguna. Fripur no hay denuncia penal, hay litigio de otra naturaleza y está todavía muy cerca en el Parlamento el tema por la denuncia de trabajadores y su situación. Escucha, no tiene nada que ver en esto, pero vos está escucha ahí, no sé por qué. Y bueno, y cambio Nelson va a terminar, ya está en la justicia. O sea que no está lejos de la justicia todo este tema, pero se quiere ponerlo en el ámbito político. ¿Para FONASA haría una comisión investigadora o no? Bueno, vamos a ver, lo que inmediatamente hizo el Parlamento y reaccionó bien el Poder Ejecutivo fue convocarlos enseguida al Parlamento y vino el Ministerio de Salud Pública, y dieron una cantidad de información bien importante y vemos que la justicia está actuando. No la vamos a ver, a ver, acá hay responsabilidades diferentes, hay responsabilidades en general, ¿no? Administrativas, políticas y penales. Si en este caso de la investigación penal surgen la eventualidad de responsabilidades políticas, porque las administrativas la tiene que llevar adelante la administración, entonces a lo mejor justifica investigar más a fondo y determinar cómo surgen y qué calibre tienen esas responsabilidades de tipo político. Pero mientras haya una investigación dentro del BPS y la haya en ACE, si son serias, y hay una investigación penal que se está en curso y hay gente que resulta procesada, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es estar presente y exigir que eso suceda con celeridad. Ahora, en uno y en otro caso, hay gobernantes, personas, directores en un caso de dos bancos, en este caso, tanto del Banco Central como del Banco de Previsión Social, que ocurrieron maniobras que están controladas por ellos. Claro. ¿Qué pasa con la responsabilidad de estas personas? Si usted estuviera en ese cargo, diría, me voy porque esto no me pudo haber pasado a mí, esto fue yo, lo que debe pasar acá, y yo políticamente respondo y digo, me hago cargo y me voy. Vamos a ver. Primero, el Banco Central dice, nosotros hicimos todo bien. Vamos a ver, todavía falta. No, yo no digo que los directores hayan hecho mal, digo que pasó esto bajo mi órbita. El Banco Central tiene personas en su directorio que son de personas de prestigio que nosotros reconocemos y respetamos. No vamos a tirar al voleo su responsabilidad. Quizás haya una omisión del Banco Central muy desequilibrada con otros controles que hace. Es muy riguroso toda la norma antilavado de activos con las personas en general, con las empresas, con los escribanos, con las inmobiliarias, con nosotros, los que estamos denominados como PEP, personas expuestas políticamente, que los bancos tienen un registro de todos los que son, todos nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, todos estamos vinculados a eso y nuestras actividades, cualquiera sean ellas, están mucho más controladas. Yo voy a mandé el otro día, un giro de 3.000 pesos por una de las dos cadenas estas, y hay que llenar un formulario, no es como usted. Yo tengo que llenar un formulario así, ¿no? Parece que uno es un delincuente. Pero están acá, ahí son súper rígidos. ¿Los directores de estos dos bancos tienen alguna responsabilidad política? Bueno, veremos. Como para decir, yo si se descubre todo esto que estaba bajo mi órbita y no lo puedo controlar, ¿me tengo que ir? Veremos, yo no sé si son ellos o son otros jerarcas, porque a lo mejor ellos vienen y dicen, nosotros, esta es la orden, pero hay quien no la cumplió, bueno, entonces los responsables pueden no ser directamente ellos. Yo creo que hay ahí que pasó un elefante por la puerta del Banco Central y el Banco Central no lo vio. Es decir, el cambio Nelson estaba operando como una suerte de banco paralelo, como el sistema es tan rígido, había gente que en vez de poner el dinero en el banco y tener que declarar su origen, lo ponía en un lugar que nada le decían. Y después de ahí salía el dinero despacito para el banco para la compra de bienes. Ahora, ¿esto tiene que terminar en que renuncia a un director de estos bancos o a un gerente?
No, no tiene por qué terminar en eso. No tiene pasa por nada, qué ser, entonces, no, queda todo igual. No, a ver, no tiene por qué terminar en eso, ni tiene por qué terminar en que no pasa nada. Estamos en el proceso que hay que estudiar con seriedad, proteger la honorabilidad de las personas, cumplir la ley en la que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero no ser ni ingenuo ni tonto. Hay que investigar con seriedad y al final del camino veremos si hay quien tiene que responder. ¿Cómo? Bueno, dependerá de la magnitud de su omisión o de su acción. ¿Lo invito a una pausa? Sí, cómo no. Continuamos a partir de misma quién es quién con el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa es los jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.